A unos cuantos metros de aquí, el Senado guarda con aprecio una placa que recuerda una prueba de amistad entre nuestras naciones. En febrero de 1913, México vivió uno de los episodios más violentos de su historia. Vivíamos la Revolución Mexicana y la sucesión presidencial. Las fuerzas del general Victoriano Huerta dieron un golpe de Estado que significaría la muerte del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Cuenta el testimonio de Kumaishi Horigashi, encargado de despacho de la legación japonesa en esos días, que la noche del 9 de febrero, la familia de Madero, con quien lo unía una entrañable amistad, tocó a su puerta para pedir refugio. Relata José Juan Tablada, testigo de estos acontecimientos, que poniendo la bandera de Japón a modo de traba, Horiguchi fue capaz de defender la vida de esta familia que lo había honrado con su confianza. La historia de solidaridad y empatía entre nuestros pueblos tiene otras y diversas muestras. En 1952, a 3 días de pisar Tokio en su calidad de embajador de México, Octavio Paz le escribía al canciller Manuel Tello: mi primera impresión es muy grata y me ha sorprendido la salud, la limpieza, la alegría y el dinamismo de esta ciudad. Unos años antes, México fue el primer país en defender el reconocimiento de Japón como un Estado frente a la Asamblea General de Naciones Unidas. También fue México uno de los primeros países en mandar representación diplomática. El emisario del reencuentro entre nuestras naciones no pudo ser mejor. Octavio Paz había conocido Japón mucho antes de verlo con sus propios ojos, en los jardines de Matsumoto, en la casa de su abuelo Irineo, en las populares crónicas de Enrique Gómez Carrillo, en los poemas sintéticos de Tablada que revelaron para la lengua española la bellísima tradición del haiku. Paz se esmeró siempre en comprender y asimilar la visión y sensibilidad oriental como otra visión del mundo distinta a la nuestra, no como un espejo, sino como una ventana que nos muestra otra imagen del hombre, otra posibilidad de ser, decía Paz. Su doble condición de poeta y embajador permitió a Paz ver en Japón la sensibilidad estética, pero también el talante de su pueblo. En una carta al poeta francés Jean-Clarence Lambert, Paz decía haber encontrado un país hermoso y un pueblo admirable, cortés, alegre, para el que la poesía, pintura y vida no constituyen mundos aparte. Una nación en la que a pesar de las desgracias resplandece la sonrisa. Y en esa concepción estética y de vida, la misma que vio Paz en su corta estancia diplomática, podemos explicarnos la fortaleza de su cultura. Japón ha sido capaz de construir la belleza a partir de la sombra, la prosperidad a partir de la adversidad. Nana karobi yaoki, dice el proverbio japonés: cáete 7 veces, levántate 8. Esa es la enseñanza de Japón, un país que ha superado la desolación nuclear, el aislamiento y la frustración, los desastres más inmisericordes, las guerras más crueles y destructivas, un país que nunca ha claudicado y que sabe siempre ponerse de pie. ¿Cómo ha hecho Japón para dar esta lección? ¿Cómo podemos explicarnos el desarrollo económico de la posguerra y la fortaleza institucional del día de hoy? Japón ha sido desde la industrialización un ejemplo de tejido productivo. En sus modelos económicos y de organización social se ha definido en la excelencia, la eficiencia y el honor. La revolución samurái se ocupó de despojarse ellos mismos de privilegios, de construir una sociedad basada en mérito antes que en linaje. Lograron en una sola generación cambiar la estructura económica y social de todo un país. Años más tarde lo hicieron con una economía alimentada en gran medida por el sector público. También esta vez lo hicieron con claridad de objetivos. Mediante los shiabatsu, establecieron conglomerados económicos que favorecían la movilidad del trabajo y del capital según su productividad. Las contrataciones del gobierno se concentraban en el talento antes que en los privilegios. No fue, pues, el Estado japonés víctima de las tentaciones burocráticas que tan fácilmente se inclinan hacia la ineficiencia y que en muchos países latinoamericanos hemos pagado con pobreza y estancamiento económico. En la época de la posguerra, nuevamente demostraron su singularidad. Alcanzaron tasas de crecimiento del 10% del Producto Interno Bruto, lo lograron a través del comercio internacional
y de sistemas de calificación de su fuerza laboral. En los 80s se unieron al concierto internacional que atendió el uso responsable de la política monetaria. Caminaron hacia la liberalización de los mercados y a la desregulación financiera que en aquella época parecía la panacea para alentar el desarrollo. Y también, en la nueva realidad global, enfrentaron el frenazo económico conforme esos paradigmas fueron superados por la realidad. Hoy Japón se encuentra en una nueva ola reformista. Tiene retos inmediatos que atender. Observamos que bajo el liderazgo del primer ministro Shinzo Abe se están implementando reformas para dinamizar la economía japonesa que sin duda han abierto el debate sobre el modelo de desarrollo que requieren nuestras naciones en la era de las economías integradas e interconectadas. Japón busca su destino en la combinación de políticas fiscal y monetaria expansivas y una reforma regulatoria que contempla disminuir los impuestos a las empresas, fomentar tratados de libre comercio, aprobar una reforma laboral sustantiva e incorporar a más mujeres al aparato productivo. En suma, decisiones para fortalecer el mercado interno y potenciar la productividad de su economía. Le deseamos, señor presidente, el mayor de los éxitos en la discusión y aprobación de estas reformas y que sea por el bien de Japón. Como usted sabe, señor presidente Yamasaki, en estos últimos años México también ha estado inmerso en un proceso reformista de gran calado. Algunas transformaciones que parecerán a sus ojos profundamente tardías y otras que ambas naciones compartimos aún como desafíos presentes. México ha restablecido equilibrios entre el Estado, los mercados y la iniciativa privada. Devolvimos al Estado la rectoría sobre la educación que había sido secuestrada por intereses ajenos a los educativos y le dimos nuevas fortalezas a los órganos reguladores para mejorar la competencia económica. Abrimos sectores a la inversión privada, específicamente en el sector energético, una decisión que, por cierto, tardamos prácticamente 3 décadas en construir. Como parte del proceso de consolidación democrática, acometimos reformas importantes en materia de transparencia y de combate a la corrupción. Según mediciones de Transparencia Internacional, México está en la tercera parte de los países que se consideran más corruptos, mientras que Japón se sitúa en la lista de los países con menos corrupción. En México sabemos que la corrupción aleja las inversiones que podrían dar bienestar a miles de trabajadores y a sus familias. Lo mismo ocurre con la percepción de inseguridad. Por esa razón, en los siguientes meses, en este recinto parlamentario discutiremos reformas profundas en materia de Estado de Derecho y de seguridad pública. Debemos rediseñar la distribución de competencias municipales, estatales y federales para aumentar la eficacia del Estado mexicano en el control de los delitos y, sobre todo, para que nuestro país cuente con policías confiables, profesionales y eficaces. También tenemos pendientes las discusiones en materia de seguridad interior, que es el marco que regulará la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Nuestro propósito es ofrecer certeza a quienes en circunstancias excepcionales sacrifican la vida por la pacificación del país, pero también garantizar el pleno respeto de los derechos humanos cuando esa intervención sea necesaria. Tenemos muchos retos y oportunidades por delante. Japón es una puerta de México para los mercados y las culturas del Pacífico. México puede ser un socio estratégico para incrementar la influencia comercial de Japón en América Latina y en Norteamérica. Sin duda alguna, los acuerdos comerciales serán parte central del futuro de nuestras relaciones. Por un lado, el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP, que nuestros ejecutivos han trabajado y que nos corresponderá analizar meticulosamente en nuestras asambleas. Pero también el aprovechamiento del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón, que cumple este año su primera década y que busca generar bienestar en términos de comercio internacional moderno. A raíz de este acuerdo, nuestro intercambio comercial se incrementó en un 70%. En México operan más de 800 empresas japonesas, las más importantes, sin dudas, las del sector automotriz. Guanajuato, Aguascalientes, Baja California, hoy son estados más prósperos. Casi 20,000 personas más tienen un empleo gracias a las inversiones millonarias de Nissan, Honda y Toyota, por ejemplo. Solo estas 3 empresas contribuyeron con la tercera parte de nuestra producción y el 40% de nuestro mercado interno. Muchas empresas japonesas se han insertado en la cadena productiva de este sector, pero no se ha limitado a este.
Las hay en la alimentación, en la tecnología telefónica, en la fibra óptica, en instrumentos musicales, en la decoración. Más de $1,000 millones de inversiones que mejoran la vida de muchos mexicanos. Estas empresas atestiguan que vale la pena invertir en este país y México está agradecido por la confianza. Le pedimos, señor presidente, que esta visita sirva para transmitir a su nación que México es un socio relevante, estratégico, innovador, productivo, que nos enorgullece y nos estimula su presencia en nuestro país. Presidente Yamasaki, Octavio Paz escribió: cuando descubrí Japón, sostuve que deberíamos ensanchar y profundizar nuestra relación, no solo en la esfera económica y comercial, sino en el dominio de la cultura. Auguraba que uno de los centros mundiales de la economía en el siglo XXI serían ustedes. Preveía un cambio en la historia moderna, un desplazamiento del centro de gravedad de Occidente hacia el Oriente, y en ese desplazamiento Japón habría de ser un protagonista central. Ese era Japón en los ojos de un mexicano. Ese también es Japón para los mexicanos del siglo XXI. Hoy el ánimo de crecer con justicia social, abrazados por las aguas del Pacífico, se vuelve más necesario y urgente. Que esta visita que nos hace sirva para estrechar los vínculos que permitan a nuestras naciones alcanzar el destino que se merece. Porque aquella bandera japonesa que sirvió de traba para proteger la vida de unos mexicanos, ondea entre nosotros como recuerdo de que la vida siempre resplandece en la sonrisa de un saludo fraternal entre Japón y México. Bienvenido, señor presidente, y muchas gracias. Conforme al acuerdo aprobado para esta sesión solemne, se concede el uso